Ir con destino incierto, cambiar el rumbo, otra vez seguir. Travesías que siempre nos marcan. Sentir que no hay silencio, ver la distancia que recorrí, sin haber perdido la confianza. El horizonte se aleja más y todo empieza a verse igual. Ningún lugar es tan perfecto. Son mil historias. Buenas noches, bienvenidos a Café para Dos, un ciclo de entrevistas realizado por estudiantes de tercer año de Comunicación Social de UCES Rafaela. Soy Ezequiel Barberis y hoy el café lo compartimos con Vicente Domina. Por fuera, los fragmentos de los textos no leídos, el adoquinado de las calles, los vidrios empañados. Dentro, las paredes que construyen y destruyen ínfimos universos, las estanterías, los espacios no recorridos, una silla de roble y él, un experimentado domador de las palabras. Pareciese que las tapas de los libros le sonríen cómplices, como si fueran viejos amigos, y que la pintura desgastada de El Saber le confiesa las historias más rebuscadas pero verídicas de toda la tierra. Su hogar se encarna en las risas cómplices de los niños, en las caras curiosas, en el olor al libro nuevo. Si algo aprendió en todos estos años, es que la entrega es vida, y que la vida, señores, se escapa a las condiciones del mercado. Vicente Domina, más allá del librero. Vamos a atrevernos a lo largo de un rato a hacer una recorrida, un viaje por su vida. Y por supuesto, como en la mayoría de los libros, vamos a empezar por el principio. ¿Cómo ha sido su educación en la infancia? Mi educación ha sido la correcta para aquella época, con las limitaciones, según lo vemos hoy, de cierta estructuración, cierto paternalismo, cierto autoritarismo también, que llevó como reacción con el tiempo, tal vez a una exageración de las libertades, cuando las libertades van más allá de la reflexión y la sabiduría, ¿no? Claro. Fue una educación correcta, con una maestra que tuve los 5 primeros años, cuando la escuela primaria era de 6 años. ¿Gente que marca en la vida a esa altura? Sí, sí, desde luego. Una maestra excepcional que inclusive en 5º grado nos alertó sobre circunstancias políticas que se venían por el 1945. No quiero abundar en detalles porque el auditorio consciente se dará cuenta de qué se trata. Obviamente. Pero a los 10 años de edad me tomaban como un individuo que tenía conciencia de lo que podía pasar al entorno social, ¿no? Después de eso ha llegado la etapa de la abogacía, ¿verdad? Sí. La etapa de la abogacía fue en cierto modo porque Rafaela no contaba por entonces ni con instituto del profesorado ni con universidades. Había que estudiar afuera, cosa que mis padres económicamente no podían. Y como yo tenía predisposición para las ciencias sociales, me lancé hacia la abogacía. Hice
el tramo de carrera que pude hacer libre, estudiaba por mi cuenta, iba a rendir, y de esa manera me recibí con un título sin diploma, porque con 19 materias, ahí abandoné, debido a que ya había instalado la librería y la librería me absorbió. Antes de meternos específicamente en el saber, ¿cómo era estudiar en Santa Fe? ¿Qué significaba estudiar afuera en aquella época? Bueno, en aquella época estudiar afuera significaba conocer o tratar de conocer la bibliografía con la que había que estudiar tal o cual materia, informarse a través de estudiantes que hacían estudios regulares y que vivían en Santa Fe, de lo que le llamábamos vulgarmente las chinches del profesor, es decir, sus preferencias conceptuales, munirnos del material bibliográfico que podíamos y también de algunos apuntes que preparaba una librería que estaba frente a la Facultad de Derecho. Después arreglarnos solos, estudiar, ver la fecha de examen, madurar para qué fecha uno podía estar en situación de rendir y rendir. Está claro que los libros han sido transversales a lo largo de toda tu vida. Ahora, ¿cuándo empieza el afecto hacia los libros? El afecto hacia los libros, voy a exagerar porque en realidad uno no tiene memoria de fechas, pero desde que comencé a caminar, mi hogar no era un hogar de gente con títulos universitarios. Mi padre era sastre. Mi madre, a pesar de ser muy lectora, no había tenido más que tercer grado porque la madre, vivían en el campo, que era analfabeta, había venido de Italia, consideró que ella sabía leer y escribir, de manera que la retiró de la escuela. Ella, por su cuenta, después se encargó de leer, ¿no es cierto? Y había una atmósfera de lectura. Y también, aparte de los libros, de los cuentos primero, había algo que hoy no existe, que eran las revistas. Había revistas que traían historietas, también se les llama cómic, pero algunas de ellas, una que yo recuerdo con mucha predilección y que le decíamos el Tibis, se escribía Tit-Bits, le decíamos el Tibis. Tenía no solamente las historietas ilustradas, sino también una novela que no tenía ilustraciones y que tenía continuidad a través de los diversos números. Entonces esa novela constaba más o menos de 2 páginas, pura lectura, pura palabra, y luego uno quería continuarla porque se había enganchado, ¿no es cierto? Claro. Siempre recuerdo una, El cura de Aldea, que era de un escritor español, Enrique Pérez Escrich. Era un buen trampolín para lanzarlo después al libro, porque se puede decir que era el intermedio entre la revista vulgar y el libro. Y después uno pasaba al libro, ¿no? Podemos interpretar que han existido una cadena de hechos, causalidades o casualidades, que han determinado la creación, el nacimiento de Librería El Saber. ¿Cuáles fueron aquellos puntos, aquellos mojones en la historia como para que la librería abra sus puertas? Bueno, yo hablaría de casualidades, a pesar de que hay gente que dice que no hay casualidades sino causalidades. Mi padre se jubila como sastre y deja vacío el pequeño recinto donde él había trabajado. Casualmente,
en casa de un amigo yo conozco a un corredor de editoriales que vendía libros y colecciones en escuelas, en empresas, en talleres, y con el cual teníamos una comunicación ideológica con respecto a lo que debía ser la sociedad. Y él me propone, debido a que se enhebró una linda amistad, aprovechar ese localcito que mi padre no podía alquilar a un desconocido porque era la única entrada a la casa. Y mi padre acepta, a él le convenía aunque nosotros le pudiéramos pagar lo que podíamos, ¿no? Y así nació la librería, con consignaciones que consiguió aquel hombre, Miguel Adolfo González, un hombre que no era de Rafaela, venía de Las Rosas. Y siendo un autodidacta tenía una ilustración, una información estupenda. Podíamos hablar de él sobre cualquier tema que él lo dominaba. Y así nació el saber. Había una expectativa más educativa y cultural que comercial, porque no sabíamos qué podía pasar con eso. Se podía decir que había sido un hallazgo gratuito, no nos había costado. Así que no sabíamos a dónde íbamos. Pero sí sabíamos que habíamos fundado un espacio de lectura gratuita, que lo fue desde el nacimiento hasta hoy. Entonces, nosotros interpretábamos que los problemas del hombre, los conflictos del hombre, se podían subsanar a través de la educación, a través de la reflexión de la persona sobre sí mismo, algo que hoy está faltando notoriamente, que es el silencio y la lentitud, porque el devenir de la sociedad de consumo trajo la velocidad y la ausencia de reflexión. La tecnología, principalmente la electrónica, nos dio elementos excepcionales. Ustedes, no les voy a decir a los jóvenes lo que es el celular de hoy, que es computadora y qué sé yo cuántas cosas más. Y eso no puede evitarse, eso hay que aprovecharlo. Pero un núcleo restringido de creadores de esa parafernalia tecnológica no nos da a nosotros, al pueblo en general, las posibilidades de tener el estómago conveniente para digerir eso. Seguro. Entonces, el común o la mayor parte de la gente con eso se distrae y no lo usa como la herramienta que debería ser, nada más que como una herramienta. Ahora, ese nombre, esa perspectiva, ese carácter que pretendían darle a la librería, ¿fue lo que determina también el nombre, el nombramiento, el saber? Sí. Cuando barajamos los nombres, bueno, estuvimos cavilando. A mí se me ocurrió Zenit, porque es el punto alto en que pasa el sol. Y por ahí salió el saber. Y como nosotros teníamos proyectado, principalmente por iniciativa de mi socio, que era mucho mayor que yo y mucho más esclarecido, me llevaba como 25 años, teníamos proyectado hacer, en aquella época le llamábamos exposiciones de libros, no ferias. Entonces me dice, qué bien, el saber expone. Ese título viene bien. Y a raíz de eso le pusimos el saber. ¿Y se necesitaba en aquel entonces espacios con estas características? ¿No existían en Rafaela o eran
muy escasos. En Rafaela existían principalmente 3 enormes librerías. Di Nobile, en la esquina de San Martín y Pueyrredón, en la esquina de Pueyrredón y Boulevard Santa Fe estaba Librería Colombo, y frente a la plaza, en el ángulo que forman Belgrano y 9 de Julio, estaba la librería Copetti. Pero eran librerías dedicadas fundamentalmente a la papelería, a los útiles escolares y en libros, los textos escolares y un pequeño reducto con literatura general. De manera que fue una novedad tener una librería exclusivamente de libros. No sabíamos lo que podía pasar con eso, ¿no? Y la realidad nos demostró, no porque nosotros fuéramos visionarios, sino porque la realidad vino de afuera, que la ciudad estaba necesitando algo así, porque la librería se fue consolidando, y bueno, y ahí está. Han pasado ya muchos años y de eso, si te parece, si te quedas un ratito más con nosotros, lo vamos a compartir después de la pausa. ¿Cómo no? Ya seguimos con mucho más de Vicente Domina, aquí en Café para Dos. Ir con destino incierto. Day is gonna be a little something more. Seguimos compartiendo nuestro café del día junto a Vicente Domina, visita de lujo a la de hoy. Vicente, ¿está rico el café? Muy rico. ¿Es un buen compañero para la lectura? Sí, en realidad yo me inclino más por el mate, ¿no? Pero excepcionalmente el café. Por otra parte, no me costó nada. Ese es un buen punto. Hablábamos antes de las exposiciones de aquellos tiempos de Librería El Saber, también hablábamos de Miguel. Tenemos un par de pequeños recuerdos para compartir contigo. Imágenes de aquellas épocas. ¿Qué te generan tanto tiempo después? Ternura, porque ahí veo gente espléndida que ya no transitan la corteza terrestre. Ahí está la Serre en una foto, está mi socio con sus anteojos gruesos de miope, pero era físicamente miope, mentalmente veía muy lejos. Veo gente de la escuela técnica que eran alumnos y llegaron a ser ingenieros y profesores. Bueno. Toda gente que formó parte de la vida del saber. Sí, que de alguna manera tuvo un contacto con la librería. Y bueno, y nos habla del devenir del tiempo. Ese devenir que a veces nos confunde. Heráclito ya es muy sabido, afirmaba que uno nunca se baña 2 veces en el mismo río. Y nosotros generalmente queremos vivir con la memoria de las aguas del río con que nos bañamos ayer. Pero hoy las aguas son otras y el tiempo cambió y la vida es otra. Y nos cuesta adecuarnos al paso de la vida y del tiempo. Menciono en este caso uno de mis mayores referentes en mis lecturas, Krishnamurti, quien dice: vive de instante en instante en alerta percepción. El pasado está muerto, el futuro es una ilusión. ¿Es un lema para usted? Es una reflexión de vida. Los lemas pueden ser para un determinado momento. Yo creo que esta reflexión tiene la virtud de la eternidad. Hablando de reflexión,
¿qué sensaciones le genera el hecho de que ya hayan pasado 57 años de Librería El Saber? Bueno, tengo sensaciones encontradas, porque por un lado ha sido un milagro que la librería subsistiera 57 años, y con el auge de los medios audiovisuales y la distracción cada vez mayor de la gente, uno no sabe el destino del libro. Hay librerías que están desapareciendo. No sabemos qué nos tocará de acá a unos días o unos años. Y bueno, haber durado 37 años satisface un poco el maldito ego, ¿no? Pero por el otro lado, tener la impresión de que todo hubiera sido en vano, porque uno hubiera querido que la librería hubiese tenido un efecto multiplicador de lectores y de gente buena que sabe comunicarse sin agredirse. Elemental en estos tiempos. Y uno no ve que eso haya ocurrido, por eso digo que son sensaciones encontradas, ¿no? Al margen de la cuestión netamente geográfica, ¿qué cosas de aquella librería de hace tantos años hoy encuentra todavía en El Saber? Y pregunto también sobre las actividades que allí se realizan. En El Saber existió desde hace años una tentativa de difusión de la lectura en los niños, que pobrecitos después caerán en manos de los adultos y qué será de ellos. Bueno, décadas atrás existía la hora del cuento, con 3 maravillosas chicas que estaban cursando tercero o cuarto año en la escuela normal, y les habían propuesto hacer un trabajo extracurricular, y ellas decidieron un trabajo de narrativa a los niños que me propusieron y yo acepté encantado. Entonces los sábados por la mañana se cumplía ese servicio con un éxito de público infantil extraordinario. Hubo sábados en que había 40 chicos y estas chicas tenían que dividirlos, 20 en la salita de lectura, 20 en la sala de infantiles para hacerle distintas actividades. Luego, con el transcurso del tiempo, terminaron la escuela secundaria, cada una tomó su trayecto, eso terminó, pero se reanudó con una excelente persona, Cristina Peretti, una maestra bibliotecaria que ejerció muchos años en la escuela normal, y entonces sigue existiendo el rincón de lectura. Eso por un lado. Por otro lado, un núcleo de habitués de la librería se fue espontáneamente reuniendo los sábados a las 11 de la mañana para arreglar el mundo. Somos entre 6 y 8 personas con las que dialogamos sobre temas políticos, sociales, filosóficos, biológicos. Uno de ellos incursiona, un joven maravilloso, incursiona en la neurociencia. Y bueno, ahí estamos un par de horas. Y yo siempre digo,
irónicamente, que cuando nos separamos el mundo anda un poco mejor. Bueno, luego hemos también implementado un jardín de lectura en los fondos de la librería, con un sentido un poco bucólico, nada del jardincito francés al que admiro, pero que no era el que me satisfacía para el caso. Pero claro, la gente no lee ni en su casa, que va a ir a leer al jardín de lectura. Bueno, pero ahí está. Lo aprovechan media docena de gatos que reinciden constantemente en el arte de procrearse. Ahí está. Vicente, es muy grato escucharte y por eso te proponemos que te quedes un ratito más con nosotros. Después de la pausa hay más para conocer. Ya seguimos con mucho más de Vicente Domina. Ir con destino incierto, cambiar el rumbo, otra vez seguir. Travesía. Day is gonna be a little something more. I've got a plenty of Último fragmento de nuestro diálogo, nuestra charla con Vicente Domina. Antes hablabas de las cuestiones digitales, las redes sociales, internet, cómo influyen en el mundo de la literatura y aprovecho para preguntarte si crees que pueden coexistir. No, evidentemente que coexisten, es una realidad. Ahora, que influyan en el mundo de la literatura, no sé. Puede haber expresiones literarias de gente que aproveche las redes con ese fin. Y sí, seguramente. Hoy, con las redes sociales, la gente de pronto tiene una apertura de libertades increíble, pero yo, por lo que veo, yo estoy en Facebook, es la feria de las vanidades. Rara vez uno observa algo conceptuoso, algo que realmente invite a la reflexión. Hay un mostrarse, de pronto alguien saluda al perro porque cumplió 1 año, o a la criatura que cumplió 2 años. En realidad, esa persona está diciendo: hola, estoy aquí, soy yo, véanme. Es lo que pasa con tantas herramientas que nos da la tecnología, que no son utilizadas convenientemente, sino que sirven nada más que para la exteriorización del ego. De cualquier manera está bien, existe, ahí está. Cada uno le dará el uso que pueda o que crea que le conviene, pero lamentablemente es un foco más de distracción cuando el ser humano necesita más de la introspección, necesita más mirarse hacia adentro, comprenderse. Hace más de 2000 años, en un templo griego, se leía "Conócete a ti mismo", también se le atribuye a Sócrates. Bueno, hace más de 2000 años que eso sigue vigente y no cuaja. El ser humano sigue siendo siempre mirando hacia afuera y mirando al otro. Y eso es grave porque el viaje por la vida requiere de un punto de partida sólido. Y el punto de partida sólido es uno mismo. ¿Cómo va a hacer uno un viaje correcto y conveniente si parte de una estación
ignorada. Lo firma Vicente Domina. Vicente, ha sido un placer tenerte aquí con nosotros. Muchísimas gracias por haber venido y haber compartido este café. Gracias a vos. Pasó Vicente Domina por Café para Dos. Nosotros nos reencontramos la próxima semana. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Ir con destino incierto, cambiar el rumbo, otra vez seguir. Travesías que siempre nos marcan. Sentir que no hay silencio.